Ok, chicos, buenas tardes para todos. Hoy vamos a iniciar entonces formalmente la guía número 3. Antes de comenzar, quisiera explicarles algunos apuntes respecto al periodo que pasó. Algunos quedaron con informes de 0, es decir, no evaluado. Eso no significa que la nota les haya quedado en 0. Recuerden que el CIE establecía, pues, el CIE con el que veníamos trabajando, que las personas que quedaban debiendo algún elemento debían pasarse como no evaluado. Entonces, ese es el motivo por el cual desaparece de 0. Sin embargo, pues ahí las actividades que tienen pendientes todavía pues, están en la planilla. La semana 10, perdón, se va a hacer un espacio para recuperar mediante una sustentación y unas actividades de plan de apoyo las personas que todavía deban estos elementos. Entonces, para que estén ahí pendientes, que en la semana 10 va a ser pues, el tiempo para recuperar esas notas del primer periodo. ¿Listo? Bueno, ahora sí comenzando. Por acá. La guía 3 nos habla específicamente del mundo atómico. Vamos a hablar pues todo lo que es los modelos atómicos, la estructura atómica, cómo está formada la materia, todo lo que nos rodea, en general pues de lo que habla el mundo atómico. Antes de comenzar la guía yo quisiera mirar algunos elementos previos de saberes o conocimientos que ustedes tengan. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es esto? La tabla periódica. La tabla periódica. Tabla periódica. Tabla periódica. ¿Alguna vez la han trabajado, sí o no? Yo sí. Sí. No, pues yo pues no la. Bueno, hay algunos que sí, otros que no, eso no importa. La idea aquí es aprender. Vamos a mirar que toda la materia, todo lo que nos rodea en el universo está conformado por lo que estamos viendo ahí, los elementos o los átomos elementales con los cuales está formado la materia. La idea de átomo proviene de hace mucho, mucho tiempo. Por allá en la antigua Grecia, un señor llamado Demócrito se hizo esa pregunta: ¿de qué estará compuesto todo lo que nos rodea? ¿Habrá un límite en donde yo ya no pueda dividir más esta materia? Es decir, lo que él se preguntó por allá en la antigua Grecia, si estamos viendo el tablero, ¿lo están viendo? Sí, profe. Señor. Demócrito se preguntó lo siguiente: él se imaginó un grano de trigo. No sé si alguno ha visto un grano de trigo que es supremamente chiquitico. Un grano de trigo es minúsculo. Y él dijo: si yo cojo este grano de trigo y lo parto en 4, entonces voy a tener un pedacito de ese grano de trigo. Luego ese pedacito lo vuelvo a partir en 4 partes y voy a tener otro pedacito pequeñito. Y si parto ese pedacito más pequeñito y lo parto en miles y miles de partes, pues voy a tener unas partículas muy pequeñitas. Y voy a partir cada una de esas partículas, las sigo partiendo y las sigo partiendo. Y él se preguntó: ¿será que habrá algún momento en donde yo ya no pueda partir más la materia? A esa idea, eso simplemente fue una idea conceptual, a esa idea él la llamó un momento en el que la partícula ya no se puede dividir. Así lo dijo él. En un momento la partícula no se puede dividir, y a esa partícula que no se puede dividir la llamó sin división. Así la llamó, sin división. Si yo traduzco eso del griego, en Grecia la palabra sin significa a y la palabra división significa átomo. La palabra átomo viene precisamente de esa idea de Demócrito. La partícula más elemental que contiene el universo, hasta donde yo no pueda dividirla, pues a él lo llamó el átomo, que significa sin división. Bueno, la guía inicia con una actividad de introducción. Voy a mostrarles aquí un videito.
concepto de enlaces químicos y formación de compuestos nos permite interpretar la estructura atómica de las sustancias, procurando así un mejor aprovechamiento y utilidad de este conocimiento en el contexto de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hoy exploraremos las propiedades físicas del cloro y el sodio, combinándolas por separado con el agua. El día de hoy vamos a trabajar con cloro, sodio y agua. Mezclaré un poco de sodio con agua a ver qué sucede. Esta mezcla está muy peligrosa, estalla. Este fenómeno se debe a la reacción que se produce entre el sodio metálico y el agua. El sodio metálico se calienta y puede quemarse dando lugar a una llama de color naranja con liberación de calor. Debo tener más cuidado al combinarlos. Ahora mezclaré el cloruro de sodio con el agua para saber qué sucede. Qué raro, este compuesto no estalla. ¿Por qué los átomos en la naturaleza forman diferentes tipos de compuestos? Bueno, ahí nos están mostrando pues dos momentos. Un momento se puso a reaccionar el sodio. El sodio es uno de los elementos de la tabla periódica. Y la sal de cocina, que es cloruro de sodio. Mire que los dos hablan de la palabra sodio. Sin embargo, el sodio solito cuando se mezclaba con agua estallaba. Tenía una reacción violenta. Mientras que la sal de cocina, que es cloruro de sodio, cuando se reaccionaba con el agua, cuando se mezclaba con el agua no producía ninguna reacción, simplemente se mezclaba. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre el cloruro del sodio y el sodio solito? ¿Por qué la una estallaba y la otra no? ¿Qué diferencia habrá entre el cloruro de sodio y el sodio solito? No, Dígame, ¿quién habló primero? yo, Gabriela, los átomos. Gabriela, los átomos. ¿Qué pasa con el uno y qué pasa con el otro, Gabriela? Yo tengo una pregunta. ¿De dónde se extrae el sodio que estalla en el agua? No te escuché bien, repite por favor. ¿Que de dónde se extrae el sodio que estalla en el agua? Ah, el sodio metálico puro. De hecho, el sodio metálico puro no existe en la naturaleza como tal, jamás lo vamos a encontrar. Eso se debe a que el sodio es inestable, ¿ya? El sodio puro, y ahí está la diferencia, por eso es que el cloruro de sodio es una mezcla de dos átomos, átomos de sodio y átomos de cloro. Aquí lo estamos viendo en pantalla, ¿ya? Mientras que el sodio solo es un metal inestable. ¿Cómo se extrae? Dice la compañera. Pues se puede extraer, por ejemplo, de una sal como esta, o se extrae del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base a partir del sodio. Se puede extraer el sodio metálico de ahí mediante una síntesis. ¿Ya? De ahí se puede extraer el sodio metálico, pero no es estable. Es decir, inmediatamente lo extraemos, él se oxida, reacciona con el aire y se convierte en óxido de sodio. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, pero muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma la sal común o de mesa? Por aquí estamos viendo el dibujito. ¿Qué es lo que es sal de mesa? ¿Qué contiene la sal de mesa? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. O sea que hay átomos de ¿qué? ¿Qué será el cloruro? Cloro. Hay átomos de cloro, correcto, y hay átomos de sodio. Este es el símbolo del sodio, Na. Entonces, en la sal de mesa, si nosotros miramos una partícula de sal de mesa, vamos a encontrar átomos de cloro y átomos de sodio combinados los dos para formar este compuesto. ¿Cómo se obtiene la sal común en la naturaleza sin necesidad de estar en el laboratorio? Por ejemplo, en el laboratorio se podría obtener a partir de la reacción entre un ion de cloro y un ion de sodio. Pero en la naturaleza, ¿dónde podríamos conseguir esa sal? En el mar. Manantiales. O de... En manantiales.
¿En qué tipo? Profe, de las piedras del mar, no. En la sal del mar. De hecho, por ejemplo, en La Guajira, no sé si alguno sabe, en La Guajira existen unos salares, de ahí del agua del mar extraen la sal, la filtran y la purifican, obviamente, pues eso no se puede consumir directamente, hay que purificarla, y de ahí pueden extraer la sal. Y además del mar, ¿dónde más lo podemos extraer? Profe, se extrae del mar de una roca que se llama alita. ¿Cómo repites? Y habla más clarito, es que no te estoy entendiendo bien. Se extrae de una roca que se llama alita. Lipo. Alita. La alita, sí, sí. Que se pulveriza. Hay algunos minerales como la alita que la contienen. De hecho, por ejemplo, yo no sé si conocen la Catedral de Zipaquirá, eso fue una antigua mina, estaba rica en ese mineral y en mineral de cloruro de sodio puro, y ahí se puede extraer también la sal de mesa. Entonces hay muchas maneras pues, de extraer esta sal. Entonces miren que ahí en esa sal encontramos dos átomos, el cloro y el sodio. ¿Por qué no los encontramos por separado? Ya le respondí yo a la compañerita ahorita. Son átomos que por sí solos son muy inestables. Es decir, ellos solitos no pueden estar en la naturaleza. Tienen que reaccionar con algún otro elemento para quedar estables. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las propiedades de los átomos. Profe, usted ahorita no le respondió a una niña, sino a un niño, a Debbie. No te escuches, repite. Que ahorita no le respondió a una niña, sino a Debbie. Pues, un niño. Debbie. Bueno. Perdón entonces, pensé que era una... No mire porque no estoy mirando aquí la lista en estos momentos. Bueno, vamos entonces con la actividad 1. Entonces, en esta actividad de introducción hay dos preguntitas. Esas dos preguntitas las acabamos de responder. Esas son de la página número 2. La página número 2 hay dos preguntas de cómo se forma la sal y cómo se obtiene. Esa es de la página 2. Vamos entonces con la actividad número 1, que inicia en la página número 3, que son los modelos atómicos, la historia del átomo. Esperar aquí un momentico, yo comparto pantalla. Bueno, ahora sí vamos entonces al tema. Resulta que el átomo pues tiene su historia. Les comentaba yo que en la antigua Grecia alguien se hizo la pregunta cuál es la máxima división de la materia. La materia se encuentra conformada por partículas idénticas e indivisibles que no pueden ser divididas ni destruidas. Esa fue la primera idea de Demócrito. Simplemente hablo de partículas, o sea, una partícula y que de ahí más para allá no se podía dividir la materia. Tuvieron que pasar muchos siglos, más o menos hasta el siglo XVIII con Dalton. Y Dalton fue el que produjo el primer acercamiento al modelo atómico. ¿Quién nos lee el modelo de Dalton ahí, por favor? Profe, ¿puedo? Dale. En el siglo XIX, el gran químico inglés John Dalton se basó en la hipótesis del Demócrito y pudo así establecer las bases de la teoría atómica con el primer modelo atómico, postulando la ley de las proporciones constantes para las reacciones químicas. Entonces, Dalton fue el primero que dijo que la materia estaba compuesta de unos átomos y que estos átomos eran producto de unas reacciones. Él estudió reacciones químicas como las de los ácidos y las bases y encontró que en estas reacciones, para que se pudieran dar, era producto de mezclas o combinaciones de estos átomos. O sea, él fue el primero que introdujo que la naturaleza, todos estos átomos estaban presentes a través de compuestos. Vamos entonces con el modelo de Thomson. ¿Quién nos lo lee? ¿Qué dijo Thomson? Yo, profe. Dale. Propuso la estructura atómica en 1904, además de realizar los postulados sobre la conformación y la idea del electrón. El átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo. En una estructura positiva, bien. ¿Cuál es tu nombre?
Sergio, ¿Cómo? Sergio Rendón. Sergio Rendón, bien Sergio. La chica que habló ahorita, que no le puse el puntico. Gabriela. Gabriela. Bueno, entonces con el señor Thomson aparece la primera idea de carga eléctrica en el átomo. Esto lo hizo mediante un experimento. Él cogió, ¿se está viendo el tablero? Sí, señor. Bueno, cogió algunos compuestos, y experimentó con cargas positivas y negativas, es decir, experimentó con electricidad. Y observó que cuando esos compuestos se descomponían, algunos tendían a irse hacia el lado positivo y otros tendían a irse hacia el lado negativo. O sea, muchas de estas partículas se sentían atraídas hacia las cargas positivas y otras se sentían atraídas hacia las cargas negativas. Él dedujo entonces que el átomo como tal, estaba compuesto de dos cargas. Él dijo, el átomo es como un gran pie, una circunferencia, toda la circunferencia actúa con carga positiva, y pegada a esa circunferencia están los electrones con carga negativa. Y que los átomos estaban compuestos de esas dos cargas, y que hay veces esos átomos perdían estas pequeñas partículas negativas y quedaban cargados de manera positiva, y otras veces ganaban electrones con cargas negativas y quedaban negativos, y por eso se daba ese fenómeno. A ese fenómeno se le conoce como el pudín de pasas, porque hablaba de que el átomo era una gran bola de carga positiva y las pasas eran los electrones de carga negativa. ¿Listo? Por acá. Entonces, ese fue pues el modelo de Thomson. Luego vino el señor Rutherford. ¿De qué nos habla Rutherford? ¿Quién va a hablar? Profe, ¿puedo yo? El primero que dijo, dale. Pues, en su modelo que él indicó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa. En 1908, en el premio Nobel de Química por su estudio sobre la reactividad. Bueno, Rutherford fue el primero que introdujo el concepto de núcleo. Resulta que el anterior, Thomson, hablaba de que el átomo era una partícula gigante y los electrones estaban pegados a esas partículas gigantes. Rutherford fue el primero que encontró que no, que los átomos tenían un núcleo y que había espacio vacío, y en ese espacio vacío circundaban los electrones. ¿Cómo descubrió esto Rutherford? Un experimento llamado el cañón de electrones. No sé si lo han escuchado por ahí. ¿Sí lo han llegado a escuchar, el cañón de electrones o no? Un cañón de electrones es como un tubo de rayos catódicos como el de los televisores viejos. ¿Ustedes algunos conocen los televisores barricones? ¿Sí o no? Sí. Bueno, esos televisores barricones tienen una pantalla aquí de plomo que no permiten que los electrones salgan. En un tubo de rayos catódicos esa pantalla no existe, está aquí con vidrio nomás. Entonces aquí se producen unos electrones de un alto voltaje, los electrones salen disparados. Entonces a eso se le llama cañón de electrones. Esos electrones Rutherford los disparó sobre una lámina de oro. ¿Ya? Sobre una lámina de oro. Encontró que algunos de esos electrones rebotaban. Algunos rebotaban, no todos, algunos rebotaban. Y la mayoría traspasaban la lámina de oro. Midiendo cómo traspasaban esos electrones. ¿Eso qué evidenció? Evidenció que si algunos electrones rebotaban y otros traspasaban, significaba que esa lámina de oro
tenía que tener unos espacios vacíos. Entonces, con eso, ¿qué descubrió él? Que el átomo tiene un núcleo y que alrededor de ese átomo hay unos electrones alrededor de él, debido a que algunos electrones pueden traspasar y otros, cuando rebotaban, era porque le pegaban al núcleo de ese átomo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces ese es el modelo de Rutherford. Rutherford descubrió el núcleo del átomo y que alrededor de ese núcleo pues giraban estos electrones. Luego llegó Bohr. Bohr dijo, ¿qué fue lo que dijo Bohr? ¿Quién habló ahorita? Que no le puse el puntico. Arisa. Yo puedo leer ese. Arisa. Dale. En ¿Quién habla? 1913, Bohr explicó cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Por esta razón, los átomos presentan espectros de emisión. Sus ideas se relacionaron con con el efecto teoeléctrico, explica por Albert Einstein en 1905. Bueno, sí, él ha hablado también del efecto fotoeléctrico debido a que algunos electrones tenían unos niveles de energía. Eso se descubrió mediante un experimento de bombardeo también de electrones en láminas de plomo, descubriendo que algunos de esos electrones emitían una radiación diferente. Es decir, ciertos electrones emitían, por ejemplo, luz infrarroja, otros emitían luz ultravioleta. Con eso se determinó que los electrones no todos se comportaban igual, sino que todos estaban ubicados en unos niveles de energía diferentes. ¿Quién habló, porfa? Profe Heidi Carolina Cardona Pavón. ¿Lady qué? Cardona Pavón. No te veo en lista, Lady. Profe, es Heidi, no Lady. Ah, Heidi. Pero tampoco la veo. Heidi. Profe, entonces Carolina Cardona. Ya la vi. Bueno, entonces, Bohr fue el primero que introdujo las órbitas en los átomos, o sea, fue el que introdujo esa teoría de las órbitas en los átomos. Es decir, mientras Rutherford dijo que los electrones giraban en el núcleo, Bohr descubrió que esos electrones estaban en el átomo como en una especie de órbitas planetarias, así como los planetas giran alrededor del Sol. Bohr dijo que esos electrones estaban orbitando alrededor del núcleo en unas especies de órbitas o niveles de energía. ¿Ya? Y por eso es que el descubrimiento de él tiene que ver con el efecto fotoeléctrico, porque descubrió que algunos electrones emitían radiación de un color y otros de otro color, evidenciando que estos electrones estaban organizados en órbitas. Bueno, vamos por acá. Bueno, de Lewis y Sommerfeld les voy a hablar muy poquito. Ellos introdujeron los principios de los modelos cuánticos actuales. Lewis habla del octeto. Más adelante les voy a explicar qué es la ley del octeto. No los quiero con sus niveles de energía en cada uno de los átomos. O sea, que cada uno de esos electrones en esos niveles que planteó Bohr, ellos ocupan un espacio o unos subniveles de energía. ¿Quién fue el que modificó y el que organizó esa teoría? Schrödinger. ¿Por qué es tan famoso Schrödinger? Porque es el que estableció el último modelo atómico, que es el que se utiliza, el de los niveles y subniveles de energía. ¿Quién lo va a leer? Yo, profe. Dime el nombre. Arisa. No, ya leyó. Arisa. El modelo de Schrödinger. no se ve. Ajá, bueno. Integra el concepto de número cuántico para describir al orbital. Yo sé qué dice ahí. Ajá. Indica mediante esta
representación de las características relacionadas a nivel energético, subnivel energético, posición, tipo, modelo magnético. Ajá, profesor mismo. Perdón, estos cuatro que son los cuales se organizan o sus electrones se organizan de acuerdo a estos números cuánticos. El nivel habla de las órbitas. El subnivel energético habla de la forma de esas órbitas. Hay órbitas que son circulares, hay órbitas que son como en forma de lágrimas, no sé si ahí ven el dibujito. Hay órbitas que tienen una geometría muy rara, a eso se le llama subnivel. El spin habla de cómo gira el electrón. Puede girar hacia la izquierda, puede girar hacia la derecha. Y el momento magnético tiene que ver cómo orbita ese electrón alrededor del núcleo. Esos son los cuatro números cuánticos. Entonces Schrödinger fue el que organizó el modelo atómico de acuerdo a esos cuatro números cuánticos y los organizó por niveles y subniveles. Y por eso es que la tabla periódica tiene esa organización característica. Esta organización se debe a esos niveles y esos subniveles. Si vemos, por ejemplo, aquí, él arranca aquí en la primera fila con 2 átomos, luego aquí en la segunda fila arranca con 10 átomos y luego se va abriendo, porque cada vez que el átomo es más grande, va teniendo más niveles y subniveles. O sea que Schrödinger fue el último que propuso este modelo ya más adecuado para organizar los átomos en la tabla periódica. Bueno, ahora sí vamos entonces a organizar esto, que es una de las actividades que está ahí. Hay una de las actividades en la página que tiene que ver con los modelos atómicos, es esta, la de la página 5, que es unir los dibujitos con cada uno de los científicos. Vamos a resolverla aquí. El modelo de Dalton, aquí, ¿con cuál de estas figuras corresponde? El primer modelo. Pero con la segunda. Profe, la segunda. Con la segunda. Bien, el modelo de Dalton habla únicamente del átomo como una partícula. Luego Thomson habla del modelo del pudín con pasas. ¿Cuál será ese? La tercera, no. La tercera. Thomson fue el que dijo que el átomo era una partícula positiva y en él estaban pegadas las partículas negativas. Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el científico? Bueno, ¿quién fue el que dijo que... Ajá. ¿Quién fue el que dijo que el átomo era un núcleo y alrededor estaban los electrones orbitando? Rutherford, muy bien. Rutherford fue el que dijo que había un núcleo y alrededor estaban los electrones orbitando. ¿Quién fue el primero que descubrió los niveles o las órbitas de los electrones? Bohr. Pero fue el que tiene un nombre raro. Bohr. Muy bien, Bohr. Y ahora, ¿quién fue el que dijo que los átomos se podían organizar en semiórbitas y en números cuánticos? Schrödinger. Ahí está resuelta entonces esa primera actividad. ¿Listo? Vamos a ver si quedó bueno. Muy bien. Entonces recordemos la historia. Primero arranca Dalton con el modelo del átomo, Thomson con el modelo del pudín con pasas, o sea que era una partícula gigante positiva y los átomos negativos, perdón, los electrones negativos pegados. Luego Rutherford descubre el electrón diciendo que había un núcleo y alrededor giraban los electrones. Luego Bohr descubre las órbitas de los electrones y finalmente Schrödinger fue el que descubrió cómo se organizaban esos electrones en niveles y subniveles, a los cuales llamó números cuánticos. Bueno, chicos, por el momento lo que hay que entregar de la guía, pues la actividad pues para esta semana será esta, la actividad de la página 5 y la actividad de la página número 2, que es la actividad de inclusión, las dos preguntitas. ¿Listo? Profe, eso es para hoy. Esta es para dentro de 8 días, ¿listo? Página 2 y página 5 para dentro de 8 días. Profe, solamente pues las dos preguntas y poner quién descubrió cada núcleo, solamente eso. ¿Quién descubrió? No, eso no se llama descubrió. ¿Quién propuso el modelo atómico?
Bueno, ¿quién propuso el modelo atómico? Solamente eso. Ajá. Ah, listo, gracias. ¿Listo, chicos? ¿Algo más que decir? Bueno, entonces nos estaremos viendo dentro de 8 días para continuar con el desarrollo de la guía. Todo bien, pero gracias. Chao. Listo, pues, chao. Chao, profe, feliz tarde.